Buenos días, compañeros, profesor Roberto, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a exponer la resolución 2674 de 2013, el capítulo 8, que nos corresponde a nosotros, a Santiago Salgado Cuesta y a quien les habla Cristian Durán. Este artículo trata sobre restaurantes y establecimientos gastronómicos. Empezaré por las condiciones generales, que todo restaurante destinado o establecimiento de preparación de alimentos y bebidas deben cumplir las siguientes condiciones generales. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Sus áreas deben ser independientes de cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. Se localizarán sitios secos, no inundables, en terrenos de fácil drenaje. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser criaderos de insectos, roedores o de otro tipo de plaga. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable. Contarán con servicios sanitarios para el personal que labora en el establecimiento, debidamente dotados y separados del área de preparación de alimentos. El artículo 33 habla sobre las condiciones específicas del área de preparación de alimentos. Esta debe cumplir con las siguientes condiciones sanitarias. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas. Estas son para que no se dificulte al momento de hacer la limpieza y la desinfección del área. En las zonas húmedas o zonas de steward, que es la parte donde mayormente permanece húmeda, estas deben tener una pendiente mínima del 1% hacia las áreas de drenaje. Además, estas rejillas deben disponer de un mecanismo en el cual pueda ser removido para su limpieza y desinfección. Las paredes deben ser de colores claros, materiales resistentes, impermeables, no absorbentes de humedad y muy fáciles de limpiar. Las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, ya que éstas pueden ser foco de contaminación y si las llega a tener debe cubrirse con material cerámico o similar con pinturas plásticas que reúnan los requisitos indicados. En el caso de los residuos sólidos, deben ser removidos frecuentemente con el propósito de eliminar malos olores y el refugio de plagas que afecten las zonas de preparación de alimentos. Debe disponerse además de recipientes bien ubicados
en los locales para el almacenamiento de residuos sólidos, conforme a lo establecido en las normas sanitarias vigentes. Debe disponerse también de material sanitario para el almacenamiento de desperdicios orgánicos, debidamente tapados y alejados del lugar donde se preparan alimentos. Deben ser removidos, lavados y desinfectados frecuentemente. Condiciones específicas del área de preparación de alimentos. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias tóxicas, resistentes, no porosos, impermeables, absorbentes, antideslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su desinfección. A continuación, describiremos ciertas características de estas condiciones específicas. En el caso de los techos, deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos, el desprendimiento superficial y además que se facilite la limpieza y el mantenimiento. En lo posible no se permite el uso de techos falsos o doble techo. Utensilios y equipos. Los utensilios y equipos empleados en los restaurantes y establecimientos gastronómicos deben cumplir con las condiciones establecidas en el capítulo 2 de la presente resolución. En esta dice, y de alguna manera más resumida, que los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina, en las áreas de preparación de los alimentos o en las áreas de almacenamiento de materias primas. El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servicio de alimentos se hará en un lugar limpio y protegido de la contaminación ambiental y se almacenarán en recipientes adecuados. Los alimentos y materiales primos crudos utilizados para la preparación de alimentos como hortalizas, frutas, carnes y productos hidrobiológicos deben ser lavados con agua potable y, y desinfectados con sustancias autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se prohíbe el acceso de animales y presencia de personas diferentes a los manipuladores de alimentos. En esta diapositiva quiero resaltar el proceso de limpieza y desinfección, el cual debe ser sistemático y seguir un patrón establecido. El primero es la limpieza en seco, el segundo enjuagar, el tercero es la limpieza química. En este debemos tener mucho cuidado utilizando las medidas adecuadas eh, en el lugar adecuado. El cuarto es el fregado mecánico. En este caso también tenemos que tener todas las medidas de protección. En el caso si vamos a utilizar químicos, utilizar guantes, utilizar si es necesario tapabocas. Si alguno de estos químicos emana olor. El cuarto es aclarar, o sea, nuevamente em, enjuagar, lavar. Después vamos a hacer una inspección revisando que dicha área esté desinfectada, limpia, libre de residuos. Y por último está el desinfectar. Con esto acabo mi parte de la exposición.
Les agradezco mucho su atención y los dejo con mi compañero Santiago. Bueno, en el artículo 34, operación y preparación y servido de alimentos, el recibo de insumos e ingredientes se hará en lugar limpio, libre de contaminación y se almacenará en recipientes adecuados. Todo alimento crudo que se utilice para la preparación de alimentos debe ser lavado con agua potable. También las hortalizas y frutas que se consuman deben someterse a un lavado y desinfección de sustancias permitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Alimentos perecederos como la leche y sus derivados, carnes y preparados, productos de pesca deben almacenarse en recipientes separados, en condiciones de congelación o refrigeración, y evitar almacenarnos con productos preparados con el fin de evitar una contaminación cruzada. Es importante que el personal involucrado con el manejo del dinero no se involucre directamente con la preparación de alimentos. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta deben mantenerse en vitrinas o un sistema apropiado que los proteja del ambiente. El servido de alimentos debe hacerse con utensilios apropiados como pinzas, cucharas, entre otros, para evitar el contacto con las manos. El lavado de estos utensilios debe hacerse con agua potable, jabón y con especial cuidado en las zonas donde haya contacto con el alimento. Deben estar en buen estado y las superficies en contacto con el alimento deben ser de un material sanitario como el plástico. La limpieza de estos utensilios se hará de forma que los elementos o productos que se utilicen no generen sustancias peligrosas durante su uso, y esta desinfección debe realizarse con agua caliente, vapor de agua o sustancias permitidas para este efecto. Cuando las instalaciones no cuenten con agua o equipos necesarios para lavado y desinfección, se deben utilizar utensilios desechables con el primer uso. Artículo 36. Responsabilidad. El propietario y la administración y personal que labore con el manipulador de alimentos será responsable de la inocuidad y protección de los alimentos preparados y expendidos para el consumidor. Además, estarán obligados a cumplir con las prácticas higiénicas y medidas de protección establecidas en el capítulo 3 de esta resolución. Artículo 12. Todo personal que desempeñe alguna actividad referente a la manipulación de alimentos debe ser educado frente a las buenas prácticas de higiene en alimentos, buenas prácticas de manufactura, igualmente ser capacitados para llevar a cabo sus tareas. La empresa estará encargada de tener un plan de capacitación continuo y permanente. Párrafo 1. Los manipuladores de restaurantes y establecimientos gastronómicos deben recibir capacitación sobre manipulación higiénica de alimentos a través de cursos encargados por la autoridad local de salud de la misma empresa o de personales naturales o jurídicas. Tendrán en cuenta materiales de ayuda utilizados para la capacitación, así como la idoneidad del personal docente dispuesto en el artículo 12 de la presente resolución. Párrafo 2. La autoridad sanitaria competente en el cumplimiento de actividades de inspección, vigilancia y control verificará el cumplimiento de la capacitación a los manipuladores de alimentos. Gracias por su atención.